Muy buenos días. A nombre del maestro José Luis Ponce, director de ANUYSTIC, damos la más cordial bienvenida a este primer webinar de la empresa Envido. Mi nombre es Eric Rodríguez y soy actualmente el coordinador del Grupo de Gestión Interinstitucional de ANUYSTIC y agradezco su valiosa asistencia a este interesante webinar. Las diversas formas o vectores de ataque utilizan técnicas y mecanismos cada vez más complejos, eficaces y difíciles de detectar sin un control adecuado de los activos tecnológicos. El diseño, la implementación y la administración de una estrategia de ciberseguridad es en la actualidad un pilar para la transformación digital de toda organización. Como parte de un plan de concientización, la empresa Envido nos ofrecerá una serie de 3 webinars orientados a abordar situaciones reales que se viven en el día a día en la labor de la gestión o gobierno de las tecnologías de información dentro de todas las instituciones de educación superior en México, siendo este el primero de ellos y cuyo objetivo es comprender cómo una organización ve o entiende la labor de un CISO. El día de hoy contamos con la presencia de 2 expertos en el ámbito de las tecnologías de la información. Ambos nos ofrecen este interesante webinar titulado "Cómo ser un CISO y no morir en el intento". Quiero mencionar primeramente al maestro Carlos Bortoni, quien es antropólogo empeñado en encontrar la forma más sencilla de transmitir un mensaje que sea accesible para la mayoría y centrado en el desarrollo de discursos que aumenten las posibilidades de entendimiento de nuestro entorno. Durante los últimos 15 años, el maestro Bortoni ha enfocado su quehacer en el entendimiento del comportamiento de los usuarios en espacios digitales y los riesgos que dicho comportamiento conlleva para ellos mismos, para las redes, así como para sistemas y los activos de las organizaciones. En este tiempo, también ha colaborado con otras empresas dedicadas a la ciberseguridad, como lo son Blue Coat, Symantec, Sophos, Appgate, Forcepoint, Picus, Cryptos, Rich Security y Envido. Maestro Bortoni, sea bienvenido. De igual manera, damos la bienvenida al maestro Ellis Martínez, quien será nuestro expositor principal en este primer webinar y quien es físico por la Universidad de Puerto Rico. Con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, ha asesorado y liderado equipos de alto desempeño en Latinoamérica, colaborando con empresas de Silicon Valley como Rubrik, ForgeRock y otras empresas del ramo tecnológico. Actualmente se desempeña como CRO de la empresa Envido. Y bueno, maestros, sean bienvenidos a este espacio de universitarios. Cedo la palabra al maestro Carlos Bortoni. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Eric. Gracias por tus Muchísimas palabras. gracias, mi estimado Eric. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Eh, Voy a compartir pantalla. Me gustaría platicarles un poco cuál es el objetivo de estas sesiones. Eh, Ahí ya estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Excelente. Entonces, bien, la idea de esta sesión, como lo dijo Eric y lo explicó muy bien, es poder platicar sobre cuál es la realidad, cuál es el contexto, cuál es el día a día que vive el CISO. Perfecto. La idea hoy es iniciar con la primera sesión de este seminario. El seminario lo pensamos a manera de un podcast de 3 capítulos. El primer capítulo lo titulamos Un mal necesario y como subtítulo pusimos Nadie sabe lo que hace un CISO. Evidentemente nadie se refiere a nadie que no tenga que ver con el mundo de seguridad, ¿no? Estamos hablando de la gente de finanzas, la gente de compras, la gente de recursos humanos, la gente de dirección, en fin, el grueso de la organización. ¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Bueno, afortunadamente Eric dio las palabras de bienvenida, nos presentó y la idea es presentarles rápidamente la dinámica del seminario y después empezar a hablar de cómo ven las organizaciones normalmente a los CISOs. La idea de invitar a Ellis Martínez justamente para tener esta charla con él es porque Ellis, si bien ha desarrollado gran parte de su carrera profesional dentro del mundo de ciberseguridad, si él es un experto en ciberseguridad, también tiene el rol de encargarse del revenue de las organizaciones, de los ingresos de las organizaciones, de ver cómo lo aumenta. Y en ese sentido, Ellis tiene estas dos cachuchas que muchas veces parecerían estar encontradas. La de entender la necesidad de la ciberseguridad y la de entender dónde hay que poner el dinero y cómo hay que mover el dinero. Antes de entrar en materia, Ellis, permíteme explicarles a todos cómo va a ser el seminario. El seminario se titula, como bien lo dijo Eric, Cómo ser un CISO y no morir en el intento. Esos son
nuestros 3 capítulos del seminario. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema de que nadie entiende lo que hace un CISO. La próxima semana vamos a tener una sesión que tiene que ver con lo que callan los CISOs. ¿Cómo viven los CISOs esta realidad? ¿Cómo ejecutan su trabajo los CISOs? ¿A qué problemas se enfrentan en su día a día los CISOs? Y para eso invitamos a Diego Godoy, que es el Customer Success Manager dentro de Envido, y a Uriel Beckerman. Uriel es el encargado de gobierno, riesgo y cumplimiento dentro de Envido también. Entonces, ellos saben qué es lo que hay que hacer para que el rol de un CISO funcione, trabaje y sobre todo saben con qué lidia un CISO, ¿no? Cuáles son los dolores de cabeza. Y dentro de 2 semanas, es decir, el 25 de junio, ambas sesiones a la misma hora, 10 de la mañana, hora de México, hora del centro, vamos a estar con Daniel Moneto y con Mariano del Río. Daniel Moneto es cofundador y CEO de Envido. Mariano del Río es uno de los más grandes asesores que tiene Envido, es fundador de SecureTech, ha sido CISO de varias organizaciones muy grandes a nivel Latinoamérica y de lo que vamos a hablar es cómo ser un CISO en el vientre de una ballena, es decir, cómo vivir un proceso de transformación como CISO que nos permita ir más allá. Y aquí una última aclaración antes de entrar en materia. Para aquellos que nos acompañen a lo largo de nuestras 3 sesiones, vamos a sortear 5 membresías para poder utilizar la plataforma de Envido durante 30 días sin costo alguno. El único requisito es que nos acompañen en las 3 sesiones para que puedan participar en este sorteo. Ahora sí, Elis Martínez, me gustaría entrar en este tema espinoso que te propuse, que es el tema de qué pasa con los CISOs, por qué los CISOs normalmente no se entiende dentro de las organizaciones qué es lo que están haciendo y sobre todo, por qué un CISO puede verse como un mal necesario. Y me gustaría empezar, Elis, planteándote una idea. Normalmente las organizaciones ven al CISO como un centro de costos. Y quizá este es uno de los conceptos más arraigados con cualquier persona con la que hable. El CISO, el departamento de seguridad, el equipo de seguridad, consume recursos, pero no aporta nada al interior de la empresa. A lo mucho va a detener un ataque. A lo mucho va a impedir que nos roben información. Pero fuera de ahí, el CISO, si pudiéramos ahorrárnoslo, y permíteme jugar al abogado del diablo, nos lo ahorrábamos, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo darle un giro a este entendimiento? Carlos, bueno, primero que todo, bienvenidos a todos aquí nuevamente a este seminario, ¿no? Gracias también por la participación, Carlos, y por la introducción. El, eh, yo quiero comenzar diciendo de que este tema en específico es algo que ha evolucionado mucho, Carlos, y vos lo sabes durante los últimos específicamente 5 o 10 años, pero obviamente después de la pandemia fue como que un tema súper acelerado, ¿no? Y obviamente sabemos por qué, porque el tema de ciberseguridad ya es un tema de moda, ¿no? Ya el tema de ciberataques hoy por hoy es un negocio que sobrepasa el negocio de la droga. Así que es un tema de que obviamente hemos visto esto evolucionar mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque inclusive, lamentablemente, mucho de esta realidad que estamos hablando hoy es una realidad de nosotros en Latinoamérica, ¿no? En algunos, obviamente, en empresas también, dependiendo de la evolución del CISO, ¿no? Y empresas más grandes o más complejas. El CISO en Latinoamérica normalmente, nuevamente, dependiendo de la empresa y demás, muchas veces se ve como ese centro de costo. En Estados Unidos no. Y te voy a decir por qué. Porque realmente eh, sí se ve específico como un centro de costo a aquella persona que no conoce el valor real de lo que hace un CISO, y ahí es que vamos dentro del tema más importante. Se vuelve un centro de costo porque literalmente tenemos que saber, un CISO tiene que saber comunicar muy bien y tiene que tener habilidades de liderazgo para precisamente poder comunicar eso que hacemos nosotros o que hacen, yo no soy CISO obviamente, pero que hacen los CISOs en esa función diaria, ¿no? Hablo con muchos CISOs a nivel diario, literalmente nosotros estamos hablando con CISOs y por otro lado también se ve en un tema de costo
porque lo que tú ves todo el tiempo al CISO, inclusive en Latinoamérica, a veces estamos cortos de recursos, muchos de los CISOs que están acá posiblemente también estamos cortos de recursos, pero mucho de lo que se ve es que precisamente como está corto de recursos, están apagando fuego, ¿no? Están literalmente en el campo de batalla tratando de hacer eso y obviamente es la prioridad al momento del ataque. Y lamentablemente por eso se ve mucho como ese tipo de centro de costo. Nos pasa mucho en toda Latinoamérica. Hay un dato que me parece sumamente interesante en este sentido y que aporta a lo que estás diciendo, Elis. El 29% de los CISOs consideran que tienen presupuesto suficiente, solo el 29%. Y sin embargo, el 41% de los miembros de la junta directiva consideran que sí se le da suficiente presupuesto a los CISOs. Es decir, hay una brecha entre lo que la organización entiende y lo que el CISO recibe y con lo que el CISO vive. ¿Cómo afecta esta brecha el trabajo que tiene que ejecutar un CISO? Es que precisamente, Carlos, ahí es que donde viene el tema de poder tener la habilidad de cómo comunicar las tareas de a nivel de que, no tareas, vamos, cómo nosotros poder comunicar de que nuestra función es una función ejecutiva muy compleja. Nuevamente, no soy CISO, ¿no? Es lo que hacen los CISO. Es una función muy compleja donde no solamente tienes que trabajar en un aspecto técnico, porque tienes que ser una persona técnica capaz de entender todas las nuevas amenazas que están viendo hoy en día, pero conociendo al negocio, porque nuestra labor como la labor de ustedes como los hizo es precisamente proteger esos activos importantes de la empresa, es proteger al negocio. Entonces, obviamente, cuando nos ven apagando fuego, nos siguen viendo así y si no tenemos la habilidad de poder comunicar ese riesgo, esa postura de riesgo, esa gestión que trabajamos con la gerencia, no nos van a dar presupuesto. Obvio. De acuerdo. Y hay un tema que me parece además fundamental. Cuando una organización logra tener una buena comunicación con su CISO y en consecuencia dejan de verlo como un centro de costos y lo empiezan a ver como un elemento fundamental de la estrategia, tienen 72% menos incidentes de seguridad. Esto de acuerdo a lo que reporta el Ponemon Institute. Es decir, el número es muy alto y lo único que hay que hacer no es invertir, no es contratar más gente, es simplemente alinear el entendimiento, es simplemente permitir que el CISO se incorpore en la conversación que tiene que ver con la continuidad y la razón de ser de las organizaciones, porque además, y aquí me gustaría entender tu forma de ver esto, Elis, pero desde seguridad hay mucho que aportar al día a día de cualquier organización, llámalo un banco, una universidad, una entidad de gobierno, etcétera. ¿Me equivoco? Carlos, cuando hablas ese por ciento, es un por ciento muy alto, obviamente, porque precisamente, dicho, muy alto y te quedaste en el 72%. Sabemos que es casi imposible ser 100% seguro, ¿no? Y 100% trabajar algún tipo de ataques o prevenir esos tipos de ataques. Lo importante es saber cómo responder, ¿no? Yo creo que esa es parte del tema. Pero más allá, como me preguntabas, el, eh, yo creo que en el sentido, Carlos, es nuevamente es con lo que hace un CISO, no solamente un tema tecnológico, y es una de las cosas cuando hablamos de poder prevenir eso, es que también está hablando de procesos y procedimientos. O sea, tú tienes que trabajar todo el tema a nivel tecnológico, procesos y procedimientos. ¿Para qué? Para tener la información siempre disponible, para tener esa información siempre segura, para poder tener esos activos seguros. Obvio, cuando se implementa un tema a nivel de negocio, donde se empieza a nivel de seguridad, nuevamente tenemos que entender que nuestro trabajo es proteger los activos digitales de la empresa, eso, esa propiedad intelectual. Y cuando nosotros creamos un programa de seguridad que nos permite no solamente ver los términos tecnológicos, hablamos de bajar esos incidentes, un proceso de negocio, Carlos, que violemos durante el tema. Digamos que uno de esos procesos es que llega una persona y tiene que ser un doble factor de autentificación. No sé, porque es parte de el mero hecho de yo no poder controlar esos procesos de una persona que va a ser parte inclusive del negocio donde puede estar trabajando activos importantes de la empresa.
por ese proceso me pueden atacar. Entonces, si, no está de más decir que el 72%, cuando realmente tú puedes implementar un programa que no solamente sea tecnológico, sino que también envuelva mucho la parte de procesos y procedimientos en esa disponibilidad y integridad de la información, no, yo creo que, obvio, estamos hablando de que vamos a poder llegar a ese 72%. Perfecto, señor. Primer, entonces, error en la concepción de un CISO, creo que nos queda claro a todos, y bueno, los que están acá lo saben bien, pero creo que nos ayudas a entender cómo podemos empezar una conversación distinta para movernos del centro de costo a un entendimiento estratégico dentro de la organización. Ahora, segundo elemento, Elis, que me gustaría platicar contigo. Muchas organizaciones consideran que los ISOs son una barrera para la innovación. Y ahí no juego al abogado del diablo. Ahí sí estoy un poquito de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo tengo que anteponer uno o dos, o innovo o garantizo que estoy seguro. Voy a decir una reducción al absurdo, pero o dejo pasar a toda la gente y quito las puertas, o pongo puertas y nadie pasa. ¿Cómo equilibrar, cómo lograr ese equilibrio para que las empresas puedan innovar, puedan transformarse digitalmente, puedan utilizar nuevas tecnologías, puedan abrazar temas de inteligencia artificial, le den más libertad a sus usuarios y al mismo tiempo me mantengo seguro? Ahí ese punto de equilibrio me parece que es complejo. Y Elis, antes de que me contestes, perdóname que te interrumpa justo cuando te hago la pregunta, déjame pedirle a todos los que nos acompañan que utilicen el chat, se sientan con toda libertad para decirnos qué piensan de estos puntos, porque si incorporamos lo que ustedes piensan, va a ser mucho más enriquecedora esta conversación. Ahora sí, señor Martínez, discúlpeme. Adelante. Eh, eh, el, eh, y disculpen equipo también si se escuchan que estoy hablando muy rápido, soy puertorriqueño por si acaso, entonces quiero No, vas tratar de bien. hablar un poco más lento. Carlos, ¿qué es realmente innovar y qué es, para qué tú utilizas la tecnología hoy en día? O es para innovar, obviamente, o una de las formas que tú quieres utilizar la tecnología, como utilizamos hoy en día la inteligencia artificial, es para ser más productivo. Definitivamente, cuando personas que no saben el rol completo de lo que hace un CISO, obviamente lo que él está buscando es la forma de hacer las cosas más rápido o más eficiente con un tipo de tecnología. Pero siempre hay que entender que para poder adoptar esa tecnología debemos de implementar políticas de seguridad, ¿no? No es decir, de hecho, yo estoy seguro que los CISOs no dicen que no, jamás y nunca en negocio. Lo vamos a hacer, pero lo importante de esto es analizar e implementar políticas de seguridad en esa tecnología, porque el poder o nosotros ser más productivos o tener nuevas herramientas podría ser poner en riesgo la operación de mi negocio. Y hablemos, yo creo que inclusive ayer hablábamos esto con un cliente, el tema de inteligencia artificial. Hoy todas las organizaciones o ya están o están pensando en implementar alguna solución de inteligencia artificial para mejorar su productividad, ¿no? Eso es lo que nos ayuda mucho el tema de inteligencia artificial. Pero digamos que dentro de un ejemplo de la universidad empezamos a crear códigos con inteligencia artificial y creamos una aplicación específica para poder un problema en específico y nuestra inteligencia artificial nos desarrolló el código. ¿Y qué pasa si en ese código hay un man in the middle? ¿Y qué pasa con la seguridad de esa aplicación? Y de momento yo dejo que esa aplicación corra en mi sistema, ¿no? En mi ecosistema, y por esa aplicación somos vulnerables y nos pueden atacar. Eso es, yo creo, y nuevamente, Carlos, es un tema de comunicación, porque no es fácil comunicar. Mira el trabajo del CISO. No solamente yo tengo que comunicarle al ejecutivo, y hablábamos en el slide anterior ese tema de negocio, sino también yo tengo que aprender a cómo comunicarle al negocio que no sabe de tecnología, cómo yo puedo implementar o desarrollar políticas de seguridad para poder hacer accesible esa innovación. Ahí es que está el punto, ¿no? Oye, Elis, porque me gusta lo que dices y tienes toda la razón, o sea, si entendemos la seguridad como una función integral de las organizaciones, de las universidades, de las empresas, y que esa función integral permite articular la innovación de forma segura, valga la redundancia,
bueno, entonces sí, sí, como bien dices tú, podemos garantizar que esa innovación sea exitosa. Pero ¿qué pasa y cómo puede desarrollar un CISO un plan, Elis? Cuando, y pienso mucho en las universidades, cuando tengo a los, no quiero decir peores, pero sí a los usuarios más innovadores, más curiosos, más disruptivos, como pueden ser los estudiantes. Eso por un lado, ¿cómo creo un plan? Pero por el otro lado, ¿no es un poco opuesto, Elis, la idea de innovar y al mismo tiempo tener un plan que me mantenga seguro? ¿Cómo puedo ser innovador, disruptivo y darle salida a los estudiantes y al mismo tiempo contener de forma que no se vaya a poner en riesgo, cuando menos, las joyas de la corona, los elementos críticos, la información sensible que manejan las universidades? Nuevamente, Carlos, y eso es lo que te comentaba anteriormente, tenemos que implementar unas políticas de seguridad dentro de toda la cultura y no solamente es tecnológica, hablábamos de procesos y procedimientos. Y cuando un CISO, ese labor del CISO que ya te comentaba que hablo con el negocio, pero también tengo que crear una cultura de mi empresa en base a seguridad. Te voy a dar un ejemplo, en un banco en específico, esto me pasó en un banco en Perú, nunca me voy a olvidar el día que yo estaba en el elevador y en el mismo elevador se tenían viste que en los elevadores, bueno, y en Perú, tú sabes, los terremotos y el tema, siempre hay anuncios de terremotos y justo al lado del terremoto estaba un tema de ciberseguridad con los USB, ¿no? Como, para ese tiempo, cuando se empezaran, ya muchas empresas ya no Ajá, aceptan USB, ¿no? Que no, o hay políticas para hacer eso. Y no es un tema de no dejar innovar, es un tema cultural porque estás poniendo en riesgo precisamente el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que todo buen CISO quiere innovar, que todo buen CISO realmente busca la forma y es parte de cómo innovamos y desarrollamos el negocio. Ahora bien, es importante hacerlo de forma segura, porque ¿qué pasa? Nadie sabe lo que pasa después cuando nos atacan, ¿no? claro. Claro, ¿sabes en qué pienso ahorita que te escucho, Elis? Pienso cuando uno educa a los hijos para que puedan caminar en la calle, ¿no? Y salir a la calle, y llega un momento en el que los hijos salen a la calle solos, mientras tengan ese entendimiento de la seguridad bien inculcado, ellos pueden hacer lo que quieran en la calle, ¿no? Creo que pasa exactamente con el usuario. Si los límites están bien marcados, si las políticas están establecidas y si el usuario tiene una sensibilidad en cuanto a seguridad, porque no solo es tarea del CISO, es tarea de todos no poner en riesgo a la empresa. Digo, el CISO no va a estar detrás del usuario dándole un manotazo cuando dé clic en un link de ransomware, ¿no? No puede estar ahí. Pero si logramos crear ese contexto, ese entorno, entonces sí, la innovación puede ser bien recibida y de forma segura. Coincido completamente con usted, señor. Por otro lado, Carlos, una de las cosas oye, me gusta mucho la conversación porque justo estábamos hablando en la parte de negocio, ahora estamos en esta parte de innovar. O sea, el CISO es una persona de negocio, pero también es un tecnológico, ¿no? Que tiene que implementar tecnología y conocer la tecnología, eh, pero a su misma vez tiene que trabajar con los riesgos de la empresa y priorizar esos riesgos de la empresa. Entonces, muchas de las empresas hoy en día ven eso, inclusive lo hacen de forma manual, si es que lo hacen. Entonces, imagínate cómo se triplica el riesgo cuando tú tienes que trabajar solamente lo que hemos hablado hoy, con la parte de negocio, comunicar al negocio y esta vez también cómo trabajar en una parte tecnológica de apoyar, de que la empresa pueda evolucionar de forma tecnológica, pero también a su vez que sea seguro. Imagínate qué difícil el trabajo de un CISO. Sí, sí, es difícil coordinar todo eso. Y bueno, ahorita dijiste, el CISO es, y me quedo con esta idea en la cabeza, Elis. El CISO es un guardia de seguridad. El CISO, ya dijiste tú que no solo es una función técnica, así que ya no te puedo preguntar eso. Pero es lo mismo que un guardia de seguridad, es decir, y te voy a contar algo. Hace muchos años, no puedo decir nombres, pero me tocó estar en una reunión con la petrolera más grande de México. No tienen que imaginarse mucho. Y en esta petrolera estaba el jefe de seguridad de la petrolera. Y después de que les presentamos una solución de seguridad, el jefe era parte del ejército, era un militar, un sargento de más alto nivel, nos dijo, a ver, no entiendo algo. ¿Por qué ustedes me dicen que alguien puede venir a atacarme? ¿No vieron cuántos soldados hay afuera de estas oficinas con rifles de alto calibre?
y yo no supe cómo contestarle honestamente, ¿no? Porque, bueno, no tenía que ver con un tema físico, pero ese entendimiento de la seguridad como el guardia de seguridad, creo que muchas empresas lo tienen, muchas organizaciones ven al CISO como ven al policía de la entrada. ¿Cuál es la diferencia, Alicia? Has hablado de varios elementos, has hablado de comunicación, has hablado de entender a los usuarios, has hablado de entender el negocio, pero me gustaría ahondar más en este punto. ¿Cuál es la diferencia entre un CISO y una persona que solo se dedique a la seguridad? Y eso es súper importante. Y las personas que se dedican a la seguridad son tan importantes también como el CISO. Vamos Claro, a claro. tener el tema claro, ¿no? Porque la persona que está de frente ahí con los 4 rifles es igualito de importante que el director del proyecto que esté adentro, ¿no? Porque igualito tienen una función en la parte de seguridad. Eh, ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque muchas veces tienen esta concepción de que el que está apagando los fuegos, que muchas veces apaga los fuegos porque no tiene recursos. Lamentablemente es así, ¿no? El mismo CISO que tiene que hacer todo esto que nosotros estamos hablando, a la misma vez está apagando fuego y lo consideran como una persona técnica. Claro que es una persona técnica, pero realmente muchas veces se ve por falta de recursos. Una, dos, es que sí tienes que ser tecnológico, pero nuevamente tienes que ser un tecnológico donde tienes que crear un programa de seguridad de respuesta a incidentes. Nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer cuando llegue un incidente. O sea, no es llegar y solamente estar de frente, como te decía en el ejemplo que diste, no, es cuál es la misión completa de proteger a esa persona, a ese edificio, ¿no? No, y obviamente vamos a hablar de temas de digital, ¿no? Cuando hablamos a nivel de CISO, pero dijimos temas tecnológicos. No estoy solamente protegiendo el perímetro, la información está en todo lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo realmente crear un programa para tener muchos soldaditos realmente protegiendo mi información? Eso es lo que hace el CISO, es poder organizar toda esa seguridad. Y créeme, yo he visto, no sé, en caso de universidades posiblemente, pero yo he visto CISO donde su seguridad es completa, física y digital. O sea, donde tienen que Claro. organizar toda la parte de seguridad. Así que sí tiene su seguridad privada también, lo he visto. Sí, 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 de acuerdo. Y esto se convierte en un problema porque, a ver, si una organización entiende que el CISO se dedica a cambiar contraseñas, a aplicar parches y solamente a eso o a configurar firewalls, etcétera, deja de lado, o más bien, no le da tiempo al CISO, no le permite explorar estas otras áreas y ejecutar, más que explorar, ejecutar su labor en estas otras áreas que mencionas tú como psicólogo, como educador, como diplomático, como un elemento que tiene que transmitir el mensaje de que la seguridad es una responsabilidad de toda la organización, Pero incluso de Carlos, los que son fuera de la organización, ¿no? entiende a los CISOs. Mira todo lo que tienen que hacer. Muchas veces no tienen los recursos porque nuevamente algunos departamentos de seguridad, de hecho, hoy es que existen departamentos de seguridad, antes no existían. De hecho, antes era simplemente el departamento de tecnología y una persona por ahí en seguridad. Cuando nosotros empezamos en seguridad, de hecho, esto lo vi con un amigo, realmente éramos feos, éramos los nenes feos en un momento dado, ya la seguridad está de moda. Pero piensen eso, ¿no? Ya Piensen que empezamos a ser rockstars. no sé si Rockstar, pero piensen que todo lo que tiene que hacer y cómo tú puedes, voy a volver a organizar la idea, un tema de negocio, un tema tecnológico, un tema de proceso, un tema de procedimiento, no tengo recursos. Al fin y al cabo, ¿qué vas a terminar haciendo? Pues lo que puedas, ¿no? Entonces, imagínate que si tampoco tengo una plataforma que me permita a mí gestionar todo eso para poder yo apoyar al negocio. Porque para colmo, muchos en Latinoamérica hacen esto de una forma manual. Sí, claro, además lo hacen de forma manual, coincido contigo. Por favor, déjenos en el chat lo que piensan, déjenos en el chat cómo ven las cosas, cómo se ven a ustedes mismos de cara a una organización que quizás sí los ve como un guardia de seguridad, como una barrera para la innovación, como un centro de costos.
Coméntenos cuál ha sido su experiencia y seguimos platicando. Elis Martínez. Hay otra idea que me parece que es bastante confusa. Basta con que una organización contrate un CISO para tener control total y eliminar todos los riesgos. Una vez que está el CISO es como si uno prendiera la luz, ya se hace la luz, se acabó la oscuridad, tengo un CISO, se acabaron los riesgos. ¿Qué pasa con el riesgo? Y lo decías tú al principio, hace ratito cuando hablamos del 72%, dijiste, bueno, ser 100% seguro es imposible. ¿Por qué si entendemos que ser 100% seguro es imposible, si le damos al CISO la responsabilidad absoluta de eliminar los riesgos? Y si no los elimina y pasa algo, entonces el rol del CISO está en jaque, ¿no? O sea, su puesto está en riesgo. Carlos, esto nos trae, con esto podemos hablar una hora más completa de este tema, ¿no? El, eh, ¿qué riesgo tiene un motociclista o remoto de caerse? Altísimo. Yo No, comparo depende de muchos factores. de tener un accidente, es que depende de muchos factores, exacto, lo que acabas de decir, depende de muchos factores. Imagínate si está manejando su bicicleta en la oscuridad y no tiene visibilidad de cuáles son los riesgos. Eso es muchas veces lo que le pasa a los CISOs y literalmente ese es el tema, ¿no? Cuando con todo esto que estamos hablando, el CISO tiene visibilidad de algunos riesgos y esos riesgos va a buscar la forma de priorizarlos de acuerdo a lo que son las joyas de la corona, o sea, de lo que le importe a mi negocio. De lo que yo estoy claro de que tengo que proteger, porque sin eso no voy a operar. O sea, entonces tú tienes que saber cómo liderar con eso, porque nuevamente, aún así, en ese momento que ya tú reconoces el riesgo, estás en la motocicleta con, con luz, porque ya reconoces el riesgo. Entonces, durante esa motocicleta con luz, tú tienes que crear todo un plan. Y como acabas de decir, en algún momento posiblemente te puedes caer. El problema no es caerse, el problema es saber responder. ¿Qué vas a hacer cuando te caigas, cuando tengas un problema? Y yo siempre pongo el caso del piloto. Amo el caso de los pilotos. Yo comparo el CISO con el piloto, ¿no? Cuando el piloto tiene claro cuáles pueden ser todos los riesgos posibles de su vuelo y cuando tiene un problema va a atacar tiene un plan de cómo atacar eso, ¿no? Y el famoso plan de incidencia de riesgo. ¿Cómo manejar ese riesgo? Es donde realmente tiene que concentrarse el CISO. Pero digamos una cosa, ahora ponle cambiamos todos los días, tenemos amenazas diferentes todos los días, estamos manejando la bike, la moto en un sitio oscuro, van a llegar a otro tipo de ataques porque va a pasar, no es parte de lo que nos va a pasar. Nuevamente, la labor del CISO es poder priorizar esos riesgos y esas amenazas directamente con lo que es importante para el negocio. Los ataques van a... Entonces yo digo de verdad, tengo muchos amigos CISO y es un trabajo súper difícil porque cuando son atacados, el primero en llamar es ¿quién? Claro, el El CISO. CISO. No, y te voy a decir otra cosa, y tengo amigos CISO que fueron atacados y que inclusive expusieron su riesgo. Dijeron, esto puede ser un riesgo. ¿Y sabes qué? Fueron atacados, pero nunca tuvieron, y de hecho hasta algunos de ellos posiblemente los corrieron y estoy seguro que o sea, que ellos mismos dijeron que sí, que reconocieron el riesgo, pero la verdad es que nunca tuvieron una forma de cómo mitigar ese riesgo, un plan de mitigar el riesgo y muchos de ellos lamentablemente tampoco tenían el presupuesto para mitigar ese riesgo porque la comunicación que hablamos ahorita al ejecutivo no fluyó de forma tal de poder él aprobar el presupuesto que necesitaba para poder mitigar ese riesgo. Entonces, digamos, no solamente tengo que trabajar con poco presupuesto, con pocas personas, sino que a la misma vez también sé que en algún momento voy a ser atacado. Es una realidad en lo que es el mundo digital hoy, ¿no? De acuerdo, señor. De acuerdo. Tenemos mucha participación en el chat.
Algunos de los temas que están tocando los vamos a tocar adelante, pero hay en varios comentarios, Elis, nos están diciendo algo que yo también quería comentarte ahorita. Y tú ya mencionaste el tema de la comunicación, pero me parece fundamental. Cuando el CISO detecta un riesgo, que no es nada fácil de detectarlo, eh, tiene mapeados los riesgos y entonces tiene iniciativas para mitigar esos riesgos y esas iniciativas se enfrentan a otros elementos, otras iniciativas que tienen que ver con ganancias financieras a corto plazo, con aumentar la matrícula de estudiantes, ofrecerles mejor conectividad a los estudiantes, qué sé yo. ¿Cómo empata? ¿Cómo establecer esas comunicaciones? ¿Cómo sensibilizar a alguien que no tiene una formación ni en ingeniería ni en seguridad de los riesgos que está corriendo la organización y del costo, el impacto que pueden tener esos riesgos? Y dijiste, yo creo que una de las cosas que yo pienso que es una de las áreas de más evolución hoy en el día de ciberseguridad. Llevo muchos años en ciberseguridad. Todas las soluciones de ciberseguridad que existen hoy en día son muy buenas, pero ninguna de ellas le da el contexto del negocio. Ninguna tiene contexto del negocio. Todas hablan de bits and bytes y demás, ¿no? Y yo creo que ahí es que viene el tema. Cuando tú empiezas a competir contra un presupuesto, lo importante de un CISO es poder comunicar no en bits and bytes, sino en temas de riesgos de negocio, de apetito de negocio, de cuantificar ese riesgo a la gerencia. Si tú logras poder darle contexto a ese riesgo que acabas de encontrar y cuantificar ese riesgo y presentar tu postura de riesgo a un ejecutivo, Carlos, vamos a decir una cosa de verdad, de verdad. ¿Cuántas personas no hacen ejercicio hasta que le dicen que tiene un riesgo y que te vas a morir? Muchas, muchísimas, claro. Pues, pero no me lo dijo Carlos, me lo dijo el médico con pruebas de todos mis laboratorios y demás, y te dice, no, es que te vas a morir si no dejas de fumar, o te vas a morir si no dejas el azúcar. En ese momento empezamos a reaccionar. Yo creo que esa es la forma de comunicar, pero de una forma de negocio, ¿no? De poder comunicar eso y obvio, vamos a competir con presupuesto, es claro, pero es muy importante también asegurar el negocio. Y si lo sabes manejar, créame que ejecutivamente lo va a ayudar. De acuerdo, De acuerdo, maestros, si me permiten, creo que es momento de hacer lectura a las preguntas que hay en el chat. Si me gracias, Me Eric. permite, gustan. voy a leer algunas de ellas. Eh, el asistente Paul Velo Ortega, ¿qué es un CISO? Sus siglas. ¿Qué nivel de autoridad debe tener una organización en el organigrama? ¿Debe pertenecer al área de TIC o al área directiva fuera del área de TIC? Eh, bueno, CISO significa un Chief Information Security Officer. De hecho, eso es parte de una de las cosas que íbamos a hablarle anteriormente. Por lo tanto, si se fijan, Chief Information Security Officer. El ser Chief es como decir Chief Executive Officer. Es como decir Chief Business Officer. Es como decir CEO. O sea, el CISO es una posición ejecutiva. Cuando se ve de esa manera, realmente es todo lo que acabamos de trabajar, de platicar, ¿no? En todo el contexto de poder entender el negocio, saber los riesgos que tenemos hoy en día y desarrollar un plan tecnológico, procesos y procedimientos en base a eso. Entonces, no sé si les contesté la pregunta, pero literalmente él es Chief Information Security Officer y nuevamente respondiendo, es un cargo ejecutivo. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo hacerle entender a una empresa que maneja desarrollos sin cifrar, manejan contraseñas en papel o por WhatsApp? No tienen más que un ingeniero que desarrolla y a él le cargan todo el trabajo de ciberseguridad. Y ese es un problema serio y grande, porque es justo lo que decía Elis, ¿no? ¿Cómo establecer esa comunicación para que las organizaciones entiendan el riesgo que están corriendo al utilizar tecnologías de forma insegura
al confiar en lo que dice WhatsApp, ¿no? WhatsApp nos dice todo el tiempo que la comunicación está cifrada y nadie puede leer nuestros mensajes. Pues bueno, habría que iniciar campañas para sensibilizar a esas organizaciones, porque realmente lo que están haciendo es un volado. Les pongo un ejemplo. Alguna vez trabajé en una empresa de tecnología, se dedicaba al mayoreo, vendía tecnología. Y obviamente consolidaba trailers en la frontera y así importaba los equipos. Esos trailers venían sin seguro de cobertura física. Cuando hablé con el dueño de la empresa, le dije, oye, pero ¿por qué no aseguras los trailers? Me sale mucho más barato. Me roban 2 trailers al año, entonces prefiero pagar el costo de esos trailers que el seguro. Me cuesta más barato. Entonces, ahí es lo que decía Ellis. Se vuelve un tema 100% financiero. Entonces, hay que decirle a la empresa, ¿qué es más barato para ti? ¿Un sistema de mensajería gratuito como WhatsApp o perder toda tu información o darle acceso a tus recursos a un atacante que se puede en X número? Hay muchos estudios y eso me parece interesante, Elis, que hablan del costo de una brecha de seguridad a nivel financiero en el mundo y lo aterrizan en Latinoamérica y lo aterrizan a México y lo aterrizan por sectores. El Ponemon Institute publica uno anualmente junto con IBM, que creo que vale la pena que lo consideren, porque de lo que habla son de pesos y centavos, que la gente de finanzas lo va a entender perfectamente. Muy bien. Hay otras preguntas relacionadas o muy parecidas a las anteriores, que probablemente se contestaron, sobre todo qué parte del organigrama debería estar un inciso. Mencionabas, maestro Elisa, acerca de que es un puesto ejecutivo. ¿Ok? Otra es, ¿cuál debe ser el papel del CISO en una institución educativa para garantizar la protección de los datos académicos y personales de estudiantes, docentes y personal administrativo ante amenazas cibernéticas actuales? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que inclusive esta pregunta la voy a aprovechar porque es, no es solamente el CISO de una institución educacional. Yo entiendo que es la labor realmente de cualquier CISO, ¿no? Porque lo que acaba de comentar Eric es, obviamente estamos hablando que el producto es la educación, ¿no? Y es lo que nosotros trabajamos, pero a nivel organizacional, todo CISO lo primero que tiene que hacer es, obviamente, para mí tiene que tener tres cosas importantes: habilidades de comunicación, para poder saber comunicar bien a cualquier nivel, a un nivel ejecutivo, pero también a un nivel que no sabe nada de tecnología, un plan de ciberseguridad, un plan de seguridad, ¿no? Y a su vez, eso significa que tiene que ser un líder, o sea, tiene que tener capacidades de liderazgo, porque va a estar trabajando directamente con diferentes personas y organizaciones, ¿no? Otra cosa importante que yo creo que es fundamental es que un alto conocimiento técnico. Y ahí es que donde yo me quito siempre mucho también el respeto a los CISOs, porque no solamente estamos hablando de liderazgo y comunicación y una persona de negocio, sino que tiene que conocer, tiene que conocer técnicamente qué está pasando en el mercado, mantenerse al día, saber poder ayudar a cómo interpretar eso que dice la tecnología a una forma de negocio, ¿no? Entonces, súper importante. ¿Para qué? Para implementar esas políticas de seguridad y no menos, y yo creo que lo dejé para último, pero no menos importante es, tiene que saber gestionar los riesgos y saber balancear en lo que es la seguridad, gestionando esos riesgos. El riesgo significa tener un plan de incidencia de respuestas actualizado, saber cuándo una persona realmente que es la que tiene que responder, cuando hubo una brecha en específico, no se corrió un backup X o Y, Z, que esté en la organización, ¿no? Que esté actualizado, conocer los riesgos, las joyas de la corona todo el tiempo actualizado y conectado, no de una forma desconectada. Creo que esa es mi respuesta, Eric. De acuerdo, muchas gracias. Si algún participante más gusta hacer alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerlo por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. Perfecto, Carlos, ¿qué tú muchísimas crees? gracias, Eric. Había un comentario, Eric, de Daniel Gómez que me parece muy interesante. Daniel nos dice, bueno, si estamos trabajando en una institución petrolera, hay que medir los resultados en barriles de petróleo. Me parece fundamental lo que dices, Daniel, porque justamente eso es entender el negocio.
Si trabajamos en una universidad, lo que tenemos que hacer es cómo la seguridad contribuye a ampliar la matrícula, cómo la seguridad contribuye a proteger la información de mis usuarios, cómo la seguridad contribuye a generar más investigación y que esa investigación que genera derechos de autor no sea vulnerada, que no seamos plagiados, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Entender cómo lo traduzco. Alguna vez a mí me lo dijeron con cartones de leche, ¿no? El CISO del ala me dijo, bueno, y esto que me estás queriendo vender tú, ¿cómo me ayuda a producir más leche? Y es muy difícil contestar esa pregunta realmente. Eh, Me eh, gustaría, hay una, dale, dale, hay dale. una prueba en el chat, hay una pregunta en el chat que me gusta mucho, pero no la voy a contestar, lamentablemente no la voy a contestar yo, pero se lo voy a decir a Saulo Benjamín Salazar, que dice, ¿qué certificaciones debe tener un CISO? Por favor, espera a la próxima sección o a la segunda, donde van a participar CISOs muy grandes, donde yo creo que ellos son las mejores personas que te pueden hablar específico de esas certificaciones. Yo puedo hablar unas que hay por ahí, pero realmente esa pregunta en específico, en las próximas secciones, por favor, será contestada. De acuerdo. Y hay otra pregunta después de esa de Blanca Ellis que tiene que ver con cuál es la formación académica de un CISO. Estamos en un momento histórico, equipo Anuyes y equipo que nos acompañan, coyuntural. Hoy en día estamos justo, creo que en el momento donde los CISOs empiezan a tener una formación profesional, pero tenemos un mundo de CISOs que se formaron en la trinchera, que se formaron en la batalla. Estos CISOs hoy en día son insuficientes en cuanto a que son escasos. En el mundo hay 5 millones de vacantes para CISOs que no pueden ser cubiertas porque no hay gente que las cubra. Tenemos que aprovechar este momento para consolidar, profesionalizar el rol del CISO, pero también para que la experiencia que ustedes han tenido en la trinchera se traduzca a estas personas que van a salir de la universidad ya con una maestría, con una licenciatura en información de la seguridad y que no tienen esta experiencia, que no saben lo que significa de verdad que alguien levante el teléfono y digan, oigan, no sé qué hizo el CISO, pero la red no funciona por su culpa. Diablos. Y ahí toda la estrategia se puede ir al diablo. O cuando un director te dice, no, a mí no me filtres. Yo no, yo soy súper seguro cuando navego en la red, entonces a mí no me pongas ningún filtrado, ninguna herramienta. Y esto tiene que ver, Elis, con lo que te quiero preguntar a continuación. Hemos Espérate, hablado. Carlos. Dale, dale, Si dale. me, es que hay una pregunta que la quiero contestar sí o sí porque me encantó mucho de Buenísimo. Jonathan en el iPhone. Dice, y mira, creo, mira, es necesario que las instituciones educativas cuenten con un CISO o puedan delegar la seguridad de informática a áreas técnicas sin un liderazgo especializado en la ciberseguridad. Excelente. El, el, los CISOs son caros, lamentablemente. Estamos hablando que son posiciones ejecutivas. Estamos hablando de que normalmente, de hecho, en Estados Unidos son muy caros. En Latinoamérica suelen ser caros, no son pagados igual que en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que te quiero comentar, Jonathan, es que eso es uno de los grandes problemas. No solamente una universidad. Nosotros entendemos que cualquier institución hoy en día que quiera proteger su negocio, debería contar con algún tipo de CISO o alguna recomendación de un CISO. También te exhorto, por favor, Jonathan, que te quedes en las próximas secciones en algún momento donde puedas ver un poco el valor agregado de que justo de lo que hace Envido. Nosotros no vinimos aquí a hablar de Envido, vinimos a educar, pero justo es una de las cosas que nosotros hacemos precisamente, el poder facilitar una herramienta a los CISOs para poder correr un programa, pero a su vez también facilitar a empresas que no lo tienen, poder hacerlo de una forma costo efectiva. Así que disculpa, pero la pregunta la quise responder porque la vi en el chat. No, buenísimo. Me voy a saltar esta lámina, Elis. No quiero que Dale, nos detengamos porque nos quedan 5 minutos, dale. 4. Pero quiero dejar la idea de esta lámina. Quédate en la cabeza la idea del estrés que vive un CISO y al mismo tiempo quiero que hablemos de lo que implica la C en el CISO. Y muchas personas lo preguntaron en el chat, ¿cuál es el nivel dentro del organigrama de un CISO? O sea, está al mismo nivel que en donde está un CEO, donde está un Chief Financial Officer, es decir, está ese nivel de directivo, ejecutivo, de chief, y sin embargo, muchas veces las organizaciones no le dan ese nivel en el organigrama, incluso si tiene el título de CISO. ¿Qué implica esto?
a nivel personal, Elis, a nivel estrés para un CISO, pero también qué implica esto a nivel organizacional, tener a un CISO que no se encuentra al mismo nivel de ejecución que quienes deberían ser sus pares. Carlos, nuevamente yo para mí, estuvimos hablando muchas cosas importantes aquí, hablamos de que hay muchas vacantes de CISO, hablamos de que esto ha sido algo muy cambiante. El tema de CISO es nuevo también, inclusive no, el llegar a, y tú mencionaste algo todavía que es lo que más me llama la atención. Muchos de los CISOs que existen hoy en día empezaron apagando fuego, o sea, no existía esa posición de CISO, empezaron como técnicos, empezaron como los que apagaban el fuego y es lo que trae un poquito todo lo que hemos hablado, ¿no? Ese cuento urbano de lo que nosotros venimos diciendo, de lo que la gente piensa de un CISO. Entonces, es muy difícil cuando estás hablando, porque un CISO 100% es una posición ejecutiva. Entonces, ¿cómo tú empiezas a manejar lo que hablamos, esa educación, ese lenguaje ejecutivo, pero lo transfieres en temas técnicos? Y para colmo, que si llega un ataque, a mí es el que me ponen como responsable. Eh, eh, yo, yo, de hecho, yo tengo conversaciones con CISOs y le digo, para, yo he visto CISOs en unas situaciones muy difíciles después de ataques, donde realmente los han corrido también. Entonces, créanme que es una de las posiciones más difíciles hoy en día de ejecutar en el 2025, porque estás hablando del negocio, pero a la vez sabes que te van a atacar, te pueden atacar, y como único yo puedo manejar ese estrés si siento o tengo la forma, porque es una de las malas cosas que tienen algunos CISOs, y es que tienen una falsa posición o creencia de su seguridad, porque creen que están seguros y se sienten seguros y que tienen un plan. Pero como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un golpe en la cara. Y cómo reaccionar a después que te dan ese golpe y cómo poder trabajarlo es un tema muy difícil, muy estresante, donde también contestando preguntas que si existen cursos para aprender esto, sí, hay universidades, ustedes mismos dando varios cursos, pero realmente el concepto completo de lo que es el CISO es un tema muy ejecutivo, muy doloroso, donde realmente tenemos que estar, que somos nosotros los responsables al fin y al cabo. Yo no quiero mencionar ninguna empresa, Carlos, pero dime algún ataque grande que ha pasado en México. Yo no quiero mencionarlo porque no quiero fallar. ¿Algún ataque público? Podemos mencionar este último fallo que tuvo CrowdStrike, que paralizó los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Imagínense cómo se debería estar sintiendo el CEO de CrowdStrike cuando tuvo un ataque, donde su empresa de seguridad falló. El CISO, ¿cómo se debería sentir? ¿Usted cree que el CISO de CrowdStrike no era una persona competente? Claro que lo era, fue atacado, fueron vulnerables. Entonces, pero ¿cómo respondieron? De hecho, el caso de CrowdStrike es bien interesante, respondieron muy bien a ese ataque y de hecho ya casi nadie habla de ese ataque. Entonces, nuevamente, es un tema muy difícil, es un tema que de verdad es muy retante, es muy estrésico. ¿Qué es mi recomendación? El poder tener apetito de su riesgo y saber cómo poder responder a esos riesgos basado en un tema de negocio donde podamos proteger nosotros la prioridad del negocio. ¿Qué es más importante, Carlos? Bueno, ¿qué tú crees que la Coca-Cola lo más que quiere proteger? Vender Coca-Colas. Su fórmula, ¿no? Su fórmula de Coca-Cola y cómo venderla y que no se la reproduzca. Pues obviamente llevar en base a eso y del negocio poder crear un plan específico a lo que son las joyas de mi corona, esos activos más importantes, analizar el riesgo y crear un plan, no es algo difícil, es un tema muy ejecutivo. Completamente de acuerdo, señor. Me ganaste en varias ocasiones esta última pregunta que quería hacerte. Lo contestaste ya en distintos momentos. ¿Qué es lo que hace un CISO? Pero creo que valdría la pena en estos minutos extra que le estamos robando al público que redondeáramos acá, ¿no? Y que dijéramos tres cosas que debe hacer un CISO, Elis. Habilidad y liderazgo de comunicación, capacidades técnicas de manejo más capacidades de negocio. Y último y no menos importante, tener una gestión de riesgo y una estrategia de ciberseguridad. De acuerdo, señor. De hecho, ahorita nos pone Paul Bello también y justo amarra con lo que dices, ¿no?
utilizar normas internacionales, utilizar ciertos marcos de referencia, ayudan a tener esa estrategia, ¿no? Entonces, buenísimo, muchísimas gracias. Eric, estamos justo sobre la hora. Así Elis, es. muchas gracias por contestar a las preguntas. No sé si hubiera más dudas, más tiempo para contestarlas. Estamos aquí a la orden. De acuerdo, creo que es hora del cierre. Maestros Celis Martínez y Carlos Bortoli, felicidades por esta extraordinaria presentación. Seguramente ha sido de bastante utilidad para los asistentes. Muchas gracias. A ustedes los asistentes también agradecemos su amable atención a este interesante tema y les recordamos que la siguiente semana, miércoles 18 de junio, nos vemos igualmente a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, para la siguiente sesión de esta serie de webinar. El próximo tema será lo que callan los ISOs. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Saludos. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Perdón, gracias, Eric.